Ok, estamos, ¿se oye bien? ¿Estamos listos para la palabra de Dios? Amén. Bueno, hoy voy a hablarles un tema, es un poquito, pues no lo voy a decir complicado, porque vamos a tratar de hacerlo sencillo, voy a dejar que el Espíritu Santo me use para poderlo explicar correctamente. Voy a orar. Gracias te doy, Padre, por el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. Gracias, Señor, por ayudarme a hablar tu palabra con denuedo, a explicar, Señor, de acuerdo a tu verdad. Que salga de mi boca, Señor, solamente palabras de verdad que vienen de tu corazón. Te doy gracias, Espíritu Santo, por darnos oídos para oír y ojos para ver, por revelarnos la verdad en Cristo, la verdad que nos hace libres. Te doy gracias, Señor, por lo que vas a hacer hoy en la vida y en los corazones y las mentes de cada uno de los que están aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy voy a hablar un tema, se llama no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a leer una cita para empezar. Hoy traigo muchas citas. Hoy va a ser un día de esos que traigo un sinnúmero de citas y vamos a leer algo la Biblia. Así que allá pónganse bien abusados para ir rápido viendo, porque no sé, creo que voy a usar muchas citas, tal vez no, pero traigo bastantes. Entonces, no bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sabes esto? Cuando yo lo entendí por primera vez y entendí que ya no estaba bajo la ley, que ya no estaba bajo el dominio de la ley o bajo la autoridad de la ley en mi vida. Y ahorita vamos a ver, porque dicen algunos, bueno, ¿de qué ley hablas? Vamos a ver todo eso. Pero cuando yo entendí que yo había sido hecho libre de la ley y que ya no estaba yo sometido a reglas, prohibiciones, y que ya no dependía mi relación con Dios de estar sometido a cumplir con ciertas cosas o tener un cierto estándar. Cuando entendí que ya no estaba, como está el tema que titulé, no bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando entendí que estaba ahora bajo la gracia, bajo la misericordia, bajo la bondad y el amor de Dios, que mi relación con Dios dependía de ello, de la gracia y no de mis obras o actos. Para mí fue algo muy liberador. Mi vida cambió. Te puedo decir que eso fue para mí, no sé, o sea, me trasladó a un lugar donde yo puedo ver ahora la manifestación de Dios en mi vida, puedo ver el bien de Dios en mi vida, puedo ver resultados. Porque llegó un tiempo en que estuve frustrado y no entendía y no me sentía merecedor, y la frustración me llenó muchas veces de desesperanza, a sentirme abatido, desesperado. Y como no soy una persona, podríamos decir por naturaleza, muy abnegado, de esos que sí les gusta sufrir y bueno, yo como quiera, como que soy así de los que, no, espérame, o sea, pues a mí no me gusta sufrir. Entonces no se me da mucho así el lloro, sufrimiento y sí, darme golpes de pecho. Entonces, para mí era frustrante y llegó un punto en que me sentía hasta frío con Dios. Pero cuando conocí estas verdades, cuando me di cuenta que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, cambió completamente mi perspectiva de cómo me relaciono con Dios. Dice Romanos 6:14, y está declarando el apóstol Pablo diciendo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis
bajo la ley, sino bajo la gracia. Fíjate qué declaración, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. O sea que el pecado ya no va a ser tu amo. El pecado ya no va a ser quien te tiene sujetado con el pie al piso, porque ya no estás, dice el apóstol Pablo, decía, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, quien señorea sobre ti, quien está sobre ti, es la misericordia, es el favor inmerecido de Dios. ¡Wow! ¡Qué contraste! ¡Qué contraste! Entonces, Romanos 4:15. Esto es lo que produce la ley. Cuando está la ley sobre ti, cuando depende de tu desempeño, de cumplir con un estándar, esto es lo que sucede. En Romanos 4:15 dice, pues la ley, en la Nueva Traducción Viviente, si la ponen porque me gusta cómo lo dice más claro, más simple, dice, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. Eso es el enseñorearte. O sea, me equivoqué, castigo. Y tú mismo te castigabas. Bueno, yo mismo me castigaba. Es que ya ahorita le regué, ay, castigo. La ley trae castigo. Dice en la Reina Valera que la ley produce ira para los que tratan de obedecerla. Porque es en realidad el tratar. Porque ahorita vamos a leer las citas que nadie se puede justificar ante Dios por las obras de la ley. Entonces, el que trata de obedecerla, la ley siempre le va a traer castigo. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Pero Dios, en un pacto, entregó la ley. Hizo un pacto con los hombres. Un día les dijo, cuando estaban en el monte Sinaí, lo pueden leer en Éxodo, no recuerdo los capítulos, pero en el 19 y creo que también en los primeros, no me acuerdo si en el 5, Dios les dijo, si guardan todos estos mandamientos, todo lo que yo les voy a dar, ustedes van a ser mi pueblo. ¿Lo aceptan? Ustedes van a ser mi gran tesoro. Ustedes van a ser un pueblo de sacerdotes. Y ellos dijeron, lo que tú digas, Señor, eso haremos. Y para mí suena muy bien decir, oh sí, Señor, yo soy obediente, lo que tú me digas, yo lo hago. Pero no midieron. Es como cuando escribes un cheque y no mides el fondo y tú lo quieres de dar. Y dices, pues sí, pues lo escribo, pero no mediste, no tenías el fondo. Ellos no midieron. Y dices tú, ay, obedientes, pues dijeron, sí, Señor, lo que tú digas, eso haremos. Y yo antes decía, wow, qué bárbaros, tremendos, obedientes. Pero ahora que entiendo, digo, orgullo, confianza en ellos mismos. No confianza en Dios, confianza en su desempeño. Eso es orgullo, el creer que tú puedes, con las demandas que Dios, un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios justo, y que Dios no puede tener comunión con la imperfección, con el pecado. Dios ama al pecador, por eso envió a Jesucristo, porque nadie pudo cumplir la ley. Y vamos a ir viendo más esto, el propósito de la ley. Vamos a ver primero qué significa estar bajo la ley y partiendo de entender qué es la ley. La ley consiste en todos los mandamientos que fueron entregados a Moisés. Por eso mismo dice en la cita Juan 1:17, Reina Valera, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada
pero la gracia, fíjate, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, la ley fue entregada por Moisés, Dios a Moisés. Las tablas, dice que Moisés recibió escritas los 10 mandamientos. Y no nada más la ley consistía en esos 10 mandamientos, sino el conjunto de todas las leyes que tú puedes leer, que se fueron agregando, las leyes civiles, las leyes ceremoniales y las leyes morales. Todas esas leyes eran un conjunto de 613 leyes. O sea, los 10 mandamientos más los 10 mandamientos más 612, más 600, los 10 mandamientos más... Tengo que sacar la calculadora, ¿ok? 613 leyes. 603. Oye, ya todos, ya todo el día en la oficina, ya los números ya no. Bueno, 613 leyes. Estamos hablando de leyes civiles. En las leyes civiles, si tú puedes leer, si quieres saber todo lo de la ley, pues empieza a leer desde el Éxodo, el Levítico, el Deuteronomio, y tú vas a ver ahí todas las leyes que fueron establecidas. En las leyes cívicas había leyes de cómo era que podían tener sus propiedades, sus terrenos. Las leyes, por ejemplo, que si tú tenías unos animales, vamos a decir unos toros, y el toro le cornaba al vecino y había una consecuencia, y si lo volvía a hacer y no sacrificaba el toro, el dueño del toro tenía que ser muerto, porque pues ya fueron 2 avisos y siguió cornando el toro y no hizo nada el dueño. Entonces había leyes muy estrictas. Leyes cívicas, también había leyes con referencia a los esclavos, que ciertos determinados años, llegaba el año del jubileo, donde todos, si tenían esclavos, los tenían que dejar libres, y si alguien te debía una deuda, le tenías que perdonar completamente la deuda. Había leyes cívicas de muchos tipos. También estaban las leyes ceremoniales. Ahora, quiero decirte, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Esa es la declaración de Pablo. Y la ley civil, esa dejó de estar vigente cuando después de la del segundo exilio del pueblo de Israel, y fueron ellos conquistados por los persas, por medos, hasta el último los romanos, los griegos. Ellos ya no podían ser gobernados por esa ley civil, la ley que cualquier ciudad o gobierno o país tiene para tener un orden, porque ya habían sido ellos gobernados ahora por otros, por los romanos. Entonces ahora se regían por las leyes de los romanos, por las leyes de los persas. Entonces esa ley la dejaron de llevar a cabo porque fueron un pueblo conquistado. Entonces se acabó la ley civil. Después estaba la ley de las ceremoniales, las leyes religiosas de purificación, y había muchísimos ritos para purificarse, para poder tener un acercamiento, una comunión con Dios, para que Dios los pudiera bendecir. Se estableció leyes ceremoniales de sacrificios, donde tenían que llevar animalitos al templo, el sacerdote, para sacrificarlos, para ofrecerlos por sus pecados. Y todas esas leyes estuvieron también vigentes hasta Cristo, porque Cristo fue el sacrificio del Cordero de Dios una vez y para siempre por los pecados de la humanidad. Ya nadie viene al templo, ya nadie viene aquí, el pastor, le traigo un borreguito para que pague por mis pecados, le traigo este animalito y aquí derramamos sangre. Ya eso ya no existe tampoco. Entonces las leyes ceremoniales dejaron también de estar vigentes. Entonces está la ley moral, y es la que le llamamos la ley moral, son los 10 mandamientos.
que todos estamos en alguna manera familiarizados: no robes, no mates, no codicies la mujer de tu prójimo, ni nada, no adulteres, honra a tu papá y a tu mamá, y guarda el sábado, no tengas dioses ajenos, el número 1, delante de mí, dice el Señor. No te hagas, el 2, no te hagas figura de nada de lo que está en el cielo, ni semejanza. Pueden leer en Éxodo capítulo 20 los 10 mandamientos. Yo los conocía de otra manera porque los cambiaba, no como viene en la Biblia, porque yo fui católico antes 27 años y eran diferentes. Pero si los lees en la Biblia, te vas a dar cuenta cómo son. Y los puedes ver en Éxodo capítulo 20 y también no me acuerdo para qué te voy a decir, pero bueno. Y los puedes leer y vas a ver que eso es. Dice: no te hagas figura de ninguna cosa, ni semejanza, nada ni que se semeje ni figura de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, para que los honres o para que te inclines delante de ellos. Entonces, esa ley, los 10 mandamientos, dijo Jesús, dice la palabra, y no me acuerdo qué cita es, creo que es Romanos 10:4, dice: el fin de la ley es Cristo a todo aquel que cree. El fin de la ley. Entonces la ley terminó. Por eso decían que la ley, también hay una cita en los evangelios que dice que la ley fue hasta Juan el Bautista. La ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Por eso dice: el fin de la ley es Cristo. ¿Esto significa que hay que desecharla, arrancarla del libro de la Biblia, decir esto ya no? No. La ley tiene un propósito y es lo que vamos a ver ahorita. Pero la ley como forma de justificación o forma de acercamiento a Dios no es. Nunca la ley pudo hacer perfectos a nadie, dice la palabra. Nunca pudo hacer perfectos a nadie. Entonces, como leímos, la ley trae castigo, porque te das cuenta de que no puedes. Ahora, ya no digo que cumplas las otras leyes, primero las cívicas y las leyes ceremoniales. Con los 10 mandamientos tienes, o sea, nadie pudo cumplir la ley. Entonces, la ley ya no es un sistema que debe de operar en nuestras vidas. Ya no estamos, dijo Pablo, ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley es buena, dice la palabra, es pura, es santa. Y sí, la ley es perfecta, es lo que demanda Dios. Pero la ley no fue diseñada para que nosotros pudiéramos presentarnos con justicia delante de Dios. Porque dice en Santiago 2:10 que si ofendieres en un punto de la ley, el más mínimo que ofendieres, que fallaras en un punto, dice: ya fallaste toda la ley. O sea, aquí no se trata de decir, es que me saqué un 99.99 en el examen. No, era 100 o nada, o no pasas. O sea, con Dios dice: sed santos como yo soy santo. Dios demanda perfección. Y eso al hombre carnal fue algo imposible. Imposible. Hoy en día muchas iglesias están tratando de sujetarse a la ley. Muchos cristianos, o bueno, vamos a decir, porque creen en Jesucristo, están tratando de cumplir la ley. Están tratando de con su desempeño agradar a Dios. Es triste. Y ahorita vamos a leerlo. Porque la ley te va a traer castigo, derrota, frustración. Y la gracia te va a traer vida, libertad y vida. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Muy bien.
Entonces, en primer lugar, la ley en ningún aspecto es para los que estamos en Cristo Jesús. La ley es para que el que no está en Cristo conozca los requerimientos, que sepa el estándar que Dios pide y que se dé cuenta de lo pecador que es. La ley nos muestra que no nos alcanza, lo pecadores que somos. Pero a los que estamos en Cristo, los que ya fuimos lavados con su sangre, los que creímos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, la ley ya no es un sistema en el cual nosotros nos tenemos que sujetar. No te sujetes a la ley, sujétate a la gracia. Estás bajo la gracia, amén. Fíjate lo que dice, 1 Timoteo 1 del 8 al 9. 1 Timoteo 1, 8 al 9. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, si uno la usa correctamente la ley. La ley tiene un uso correcto. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. La ley no es para ti, para mí, los que recibimos a Cristo. Si alguien no ha hecho la oración de recibir a Jesús, decirle, Señor, te confieso que tú eres el Salvador, creo en ti, te recibo. Ahorita la vamos a hacer al final, para que te asegures de que tienes salvación y vida eterna, que es gratis, que es por gracia, por creer en Cristo Jesús. No por tus obras, no por lo que hayas hecho, sino que es por el amor y la misericordia de Dios que tuvo en nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que se ofreció Él como el sacrificio por nuestros pecados. Él tomó el lugar, el castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros fuimos rescatados de las tinieblas a la luz por medio de Cristo Jesús. Para Él es toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Amén. Fíjate, dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y los desobedientes. Todo eso era yo antes. Para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. No, y la lista, si le sigues ahí te espantas. Para ellos es como yo estuve en otro tiempo, de irreverente y profano y pecador. Como estuve en otro tiempo, para mí fue porque cuando por medio de la ley fue el conocimiento del pecado, me di cuenta que yo estaba en pecado. Porque si no conociera la ley, pues no sabría si era pecado o no. Amén. Romanos 7 del 4 a 6. Romanos 7 del 4 a 6 dice, así también vosotros, hermanos míos, está hablando entre los justos cristianos, dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Habéis muerto a la ley. Se acabó. Cuando mueres a algo, ya se acabó, eso no tiene parte contigo. Yo te voy a decir, hermano, la mayoría de los cristianos se quieren sujetar a la ley para agradar a Dios. Pero ahorita vamos a ir leyendo más y vamos a ir entendiendo esto. La mayoría de los cristianos no creen que Jesús es suficiente. Dicen, no, Jesús, espérame, eres tú más yo. Lo que tú hiciste no es suficiente. Déjame decirte, Jesús es suficiente. Y para Jesús es toda la gloria y toda la honra y todo el honor. Amén. Entonces, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, para que ya no seas de la ley, seas de otro, del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Sabes que en la ley no puede producir fruto? La ley nunca produjo vida. La ley produjo muerte. La ley produjo pecado. Por medio de la ley, dices, el conocimiento de pecado. Vamos a seguir leyendo aquí. Dice en el verso 8, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres, dice, aquí está diciendo, pero ahora estamos libres
de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Para haber muerto en aquella en la que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La letra era la ley escrita. Y ahora dice, ahora van a estar bajo el régimen de la gracia. La gracia es lo espiritual, porque la ley demandaba obras, esfuerzo humano. La ley demanda tu esfuerzo. La ley se enfoca en ti. Y la gracia se basa en el Espíritu y se enfoca en lo que Cristo hizo. La ley en ti, la gracia en Cristo. Amén. Dice Romanos 3:20. Vamos a ver el propósito de la ley. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Yo no entiendo por qué intentan justificarse personas con sus obras y les enseñan que haz obras y obras y obras. ¿Sabes qué? Fuimos creados, dice la palabra, en Cristo Jesús para buenas obras. Pero ese es un resultado, es un fruto. Yo no busco la aceptación de Dios por medio de mis obras. Yo busco la aceptación de Dios por la fe en Cristo Jesús, que Él me lavó de todo pecado, que Él me hizo acepto en el amado, por gracia, por gracia. Es el favor. Gracia significa favor inmerecido. Es algo, es estar, agradarle a Dios inmerecidamente. No por mis obras, no por mi actuar, sino porque tuve fe en la obra de Cristo Jesús. Amén. Yo no entiendo por qué tratan y se sienten tan bien. Bueno, yo también así lo sentía. ¿Para qué les dejo yo meter? De que ya hice esto, yo soy bien bueno. Sí, ahora sí Dios me va a contestar. Estás cayendo de la gracia. Porque dice que creo que es Gálatas 5:4, el que se justifica por la ley de la gracia habéis caído. De Cristo os desligáis. Te separas, deja de hacer efecto Cristo en ti cuando tú te justificas por tus obras ante Dios. Fíjate qué terrible, caes de la gracia, te desligas de Cristo. Por eso no tiene efecto la cruz de Cristo en los que se justifican por obras, porque las obras no son de fe. Vamos a seguir leyendo, pero vamos entendiendo hasta aquí. Amén, porque es muy importante este fundamento, porque esto te va a hacer libre. Es que necesitamos leer las Escrituras, necesitamos aprender la palabra y entender la palabra, porque dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O quieren vivir otra vez tristes, ahí como yo vivía en otro tiempo, castigado por la ley, por esto, y nunca era digno, y Dios no me contesta, Dios nunca va a hacerme a mí esto, Dios ya me dejó. Y iba yo con mi conciencia, no en el espíritu, a decir, bueno, ya le llevé de comer acá a los viejitos, Dios me va a contestar. Caía de la gracia. Ahora está bien que hagas eso, está bien que hagamos buenas obras, pero no por justificación ante Dios, sino por fruto de agradecimiento. Porque Dios fue bueno con nosotros. De misericordia recibes, de misericordia das. Es un fruto de recibir la gracia de Dios. No es ganarte a Dios. No te lo puedes ganar. Es claro, dice. Ahí está Gálatas 5:4. De Cristo os desligáis los que por la ley os justifican. Qué terrible, de la gracia habéis caído. Quiere decir, te separaste y la gracia ya no opera en ti. ¿Sabes qué recibimos por gracia? Salud, paz, gozo, prosperidad, salvación, vida eterna. Todas ese paquete completo. ¿Y sabes qué? Cuando te justificas por tus obras, caes y no te aprovecha nada. Dices tú, es que a mí no me pasa nada. ¿Cómo te estás acercando a Dios? ¿Por fe o por obras? Amén.
Dice Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Como te digo, la ley es pura, es santa. Pero dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Hay una cita, no recuerdo ahorita en dónde está, pero dice, el poder del pecado es la ley. Lo que le da o lo que empodera a que peques más es la prohibición, la ley. No hagas, no toques. Se vuelve atractivo el pecado. Y cuando entiendes la gracia, que ya la ley ya no está sobre de ti, que fuiste liberado de ella, ya no hay atractivo. Entonces se vuelve atractivo con la gracia el producir fruto, el buscar la santidad. La mayoría de las iglesias están enseñando, no hermano, arrepiéntase, véngase aquí al altar y pida perdón. Y sí, hay que arrepentirnos de cambiar de rumbo. La palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento en griego es metanoia, es cambio de dirección, cambio de manera de pensar. No es darte golpes de que, ay, yo soy pecador, no, es cambiar el rumbo. Pero las personas viven bajo condenación. Dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué quiere decir que fue nuestro ayo? Fue nuestro guía, nuestro maestro, nuestro tutor. La palabra ayo es tutor, maestro, el que nos enseñó para llevarnos a Cristo. El entender que necesitábamos un Salvador, que no podíamos nosotros con nuestras propias fuerzas estar en una relación correcta con Dios. Necesitamos el rendirnos y decir, Señor, no puedo. El dejar de estar castigado por la ley en condenación y en frustración y decir, Señor, yo no puedo. Y por fe, como dice, la justificación a fin de que fuéramos justificados. ¿Por qué? Por la fe. La fe es la que te justifica. La fe, no las obras. La fe en Jesucristo. Tú dices, es que yo ya hice esto, yo ya hice aquello, y Dios no me ha contestado. Pues estás mal, estás cayendo de la gracia. Porque tú no le digas yo hice, tú tienes que decir gracias por lo que tú hiciste, Jesucristo, y por fe recibir de lo que ya fue hecho y de lo que ya tenemos en Cristo Jesús. Por eso no les aprovecha a muchos la cruz de Cristo. Por eso viven vidas naturales y derrotadas. Yo así viví muchos años, en enfermedad, en derrota, en esto. Cuando ahora entiendo que en Cristo Jesús, por gracia, fui hecho justicia de Dios. En Cristo, que estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales, que soy cabeza y no cola, que estoy en victoria porque Cristo me hizo más que vencedor, que soy rey y sacerdote, porque eso es lo que dice la palabra, que como Cristo es, así somos nosotros en este mundo. Cuando mi herencia y el pan de los hijos de Dios es la salud, cuando yo supe eso y yo estaba padeciendo muchas enfermedades y comencé a caminar en fe dándole gracias a Dios, ¡fum!, dejé de tomar medicinas. Dices tú, ¿pero cómo? Porque no me justifico por mis obras. Ahora dices, ay, pero ¿a poco no peca? Porque mi enfoque no está en el pecado, mi enfoque está en Cristo. Cuando te enfocas en el pecado, pecas más. Cuando te enfocas en Cristo, la santidad se te hace atractiva. Cuando te enfocas en el pecado se te hace atractivo.
Muchos confían en su carne demasiado y dicen, no, es que yo puedo, así como el pueblo de Israel. ¿Qué quieres que hagamos, Señor? Pues estos son los mandamientos. Lo haremos. Ah, se oye muy bien. Es demasiada arrogancia. Es arrogancia. Yo puedo agradarte, Dios. Júzgame, Señor, de acuerdo a mi desempeño. Imagínate, júzgame, Señor, de acuerdo a mi desempeño. Dame, Señor, lo que yo merezco. Mírame, qué bonito soy, qué guapo soy, cómo me veo, ¿cómo dice? ¿Cómo me quiero? Demasiada confianza en la carne. Con la carne no puedes agradar a Dios. Deja la carne. Deja la carne ya, olvídate. Vive en el Espíritu, deja que el Espíritu de libertad comience a trabajar en ti y comenzar a caminar en la libertad de Dios y comenzar a ver el resultado y los frutos y la fe y lo que estás creyendo, verlo manifestado. Cuando confías en Dios y no confías en ti, quita los ojos de ti y pon los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. En Él hay que poner nuestros ojos. Quita los ojos de ti. ¿Qué dicen las iglesias muy religiosas? No, hermano, el pecado. Hermano, guarde la ley y guarde el otro. ¿Sabes cómo los tienen? En derrota. ¿Sabes cómo tienen que vivir? Yo te digo porque así viví. Aparentando. Ay, en la iglesia, aleluya, gloria a Dios, pero afuera el diablo. Yo así viví, hermano. Para que haya un cambio verdadero, tienes que dejar que la gracia de Dios opere en ti. La gracia es la que tiene el poder para transformar y que produzcas fruto. La ley te va a tener condenado y te va a tener frustrado. Amén. Estar bajo la ley es estar bajo tus obras, bajo tu desempeño. Le estás diciendo a Dios, júzgame, Señor, bendíceme de acuerdo a mis obras. Le estás diciendo así a Dios cuando estás bajo la ley. Pero fíjate qué triste, por eso te estoy diciendo, porque dice Gálatas 3:10. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Así estuve, porque yo dependía. Yo decía, Cristo me salvó, sí, pero yo no entendí que yo ya estaba separado, que la ley, yo ya había muerto a la ley, yo seguía vivo en la ley, tenía a Cristo, pero yo seguía agarrado a la ley. Decía, Cristo, sí, pero más las obras. Cristo más las obras. Y por mucho tiempo yo viví ahí, y es donde vive la mayoría de los cristianos, en una mezcla. Que dicen, sí, tengo a Cristo, pero también mis obras. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Dicen unos, ¿por qué yo no veo la bendición? ¿Por qué yo no opera en mí? Yo pareciera que, es que yo veo que otros y yo no. Tal vez en tu buena intención y en tu orgullo de desempeño y, yo soy bien bueno y te enseñaron mucha moral. Es buena la moral, hermano, pero eso no salva. Eso es un resultado de tener a Jesucristo y vivir en fe. La fe produce vida. Solamente la fe en Cristo Jesús produce vida. Muchos leen Deuteronomio 28 y yo lo escucho porque lo leen mucho en las iglesias que enseñan pues algo de obras mezclado con Cristo. Lo que el apóstol Pablo se enojaba y les decía, Gálatas, ¿quién los fascinó? Habiendo empezado por el Espíritu, ahora acaban en la carne.
Porque decía, les vinieron a predicar un evangelio diferente. Les decían, está bien, ya tienes a Cristo, pero también necesitas cumplir esto, circuncidarte, cumplir las fiestas, las lunas nuevas. Y Pablo se molestaba. Y eso lo dejo para otra ocasión. Pero les voy a leer, porque esto lo leen mucho en Deuteronomio 28. Y habla de las bendiciones y las maldiciones por cumplir la ley, por hacer todo lo que dice la palabra. Fíjate, vamos a leer un poquito las bendiciones, porque esta es la parte que leen normalmente en las iglesias para animar a la gente a que cumpla la ley, a decirle, ándale para que te vaya bien, hermano, échale ganas. Y caes de la ley, caes de la gracia, caes en maldición y tú como quiera te vas bien contento. ¿En serio? 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner en obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y te alcanzará si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en tu ciudad, en la ciudad, y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en el entrar y bendito en el salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en lo que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verás todos los pueblos, bueno, toda una gran bendición. Dice, pero si guardas todo. Dicen amén. Y se sujetan a la ley. Yo puedo. Sí, Señor, para que me bendigas. Y le echas ganas. ¿Y sabes qué? Caes de la gracia. ¿Y sabes a dónde vas a dar? Vamos a leer las consecuencias de no cumplirla, de la desobediencia, de no tener perfección en cumplir todo. Porque, como dice Santiago 2:10, si fallas en un punto, fallaste toda la ley. O sea, no vengas con que, ay, más o menos ahí la llevo. Fallaste en un punto, fallaste toda la ley. Por eso vino Cristo, porque no podía haber otra manera de salvación. Dice, consecuencias de la desobediencia, es en el verso 15, Deuteronomio 28:15, y aquí es el punto que dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Ay, juela, y te alcanzarán las maldiciones, fíjate. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldito tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. La cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor. Fíjate, las enfermedades son una maldición. Las enfermedades, bueno, todo es una maldición. Pero dice en Romanos, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. En Cristo fuimos redimidos de la maldición de la ley por gracia. Tú y yo tenemos que entender qué fue hecho en esa cruz de Cristo y lo que ahora tenemos en Él.
El diablo, el engaño del diablo es que la gente siga sujeta a algo que no debe estar sujeto. Imagínate, qué triste, así vivía yo, no sé tú, pero dice, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. No, ya no le sigo, está re feo. ¿Quién se quiere justificar por las obras de la ley? ¿Habrá alguien que le quiera intentar? ¿Quieren caer de la gracia? El enemigo ha atacado el evangelio de la gracia porque sabe el poder que tiene y ha dicho barbaridades que dicen, entonces puedo hacer lo que quiero. No. Vamos a leer otras citas. Dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. ¿Sabes? La ley no es de fe. Gálatas 3:12 al 14. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La ley es de obrar. La ley no es de fe. La fe es confiar en la obra de Cristo, en lo que Cristo hizo. Tú no obras, Cristo obró y tú confías en esa obra. Pones toda tu confianza en la obra de Jesucristo. Toda tu confianza en Él. Por eso decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Voy a terminar leyéndoles un poco. Vamos a leer en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Y vamos a ver ahí los que tratan o intentan justificarse por medio de las obras de la ley. Ya no estamos, hermanos, bajo la ley, estamos bajo la gracia, bajo lo que Cristo hizo. La ley condena lo mejor de ti. Tu mejor esfuerzo no es suficiente. La ley condena lo mejor de ti, lo mejor de tu esfuerzo. Pero la gracia libera, te libera. La gracia te libera de lo peor de ti. Aleluya. La ley pone los ojos en ti. La gracia pone los ojos en Jesús. En Jesús. El favor inmerecido, el estar delante de Dios en agrado a Él, con favor. Cuando tú quieres agradar a alguien y tener favor con una persona, tú vas y te portas bien. Tratas de tener la mejor atención, la mejor manera para tener el favor de la persona. Y tratas de esforzarte y hacer todo lo posible
por ganarte el favor de una persona. Pero la gracia es cuando no te lo mereces, cuando no te alcanza. La gracia es para el que está en bancarrota, muerto en delitos y pecados, aquel que dice no puedo. Y Él es el que justifica al impío. Jesús es el que justifica. Su gracia es su favor inmerecido. Que yo tengo favor ante sus ojos, que yo tengo agrado ante sus ojos. Por eso Efesios 2:8, fuimos salvos por gracia a través de la fe. Porque la gracia por sí sola, que Cristo murió por nosotros, no te salva. Necesitas, eso es lo que Cristo hizo. Ahora tú necesitas poner tu parte, es la fe. Por gracia sois salvos, pero a través de la fe. Tu parte y mi parte es tener fe en Jesús, que Él es suficiente, que ya le agrado a Dios, que ya tengo paz con Dios, que Dios ya no me ve mal, que Él dice: ya nunca más me acordaré de tus pecados ni de tus transgresiones, nunca más me acordaré de ellos. Esa es la promesa, porque mi gracia fue derramada sobre ti y me agradas, hijo. Pero Señor, yo no soy, mírame. Me agradas porque es Cristo Jesús te lavó. Y vete así, porque cuando tú te ves como Dios te ve, es cuando tú comienzas a vivir y a verte y caminar anhelando mantenerte puro, como un sacrificio. Dice: presentad vuestros cuerpos como un sacrificio, Romanos 12:1, como un sacrificio vivo delante de Dios, santo, agradable, que ese es vuestro culto racional. Pero eso nada más se puede lograr cuando está la gracia operando en ti, porque con la gracia es lo que te empodera. La gracia es la que te empodera para vivir triunfante. La ley es el poder del pecado. Entre más te enfoques en tu esfuerzo para agradar, más lo vas a desagradar. Por eso dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Es solamente por la fe en Jesucristo. Así que sacudémonos de la mala conciencia y acerquémonos con confianza al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios por Jesús. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió con nosotros. Aleluya. Y nos dio todas las cosas y nos hizo libres. Y dicen unos: no, nos hizo libres para correr. Pues bueno, qué bueno que corras, pero te hizo libre de la ley. Nos liberó de ese yugo de la ley, de esclavitud, del tener que buscar la manera de agradar a Dios y no lograrlo nunca, y de vivir castigados y en maldición. Cuando Cristo dice, Efesios 1:3, gracias doy al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Todas esas bendiciones que leímos en Deuteronomio 28 y las maldiciones, son tuyas las bendiciones ahora. Dice todas las promesas, creo que es 1 Corintios 5:20 o Efesios 5:20, no me acuerdo. Todas las bendiciones se cumplieron en Cristo Jesús, todas con un resonante sí y amén. Todas las promesas se cumplieron, todas las promesas son en Él sí y amén. Estas promesas de Deuteronomio 28, eres bendito en tu salir, en tu entrar, en lo que pones tus manos para hacer, en tus ganados, en tu canasta, en tu alacena, eres bendito. Eso es tu herencia en Cristo, porque tú ya no eres tan maldito, tú eres bendecido en Cristo. No por tus obras, no por tu desempeño, es por lo que Cristo hizo en la cruz, por lo que Él hizo. Gloria a Dios.
por lo que Él hizo. Ahora podemos vivir en libertad. No hay un acusador que pueda venir. No hay diablo que pueda acusarme. No hay nada. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Los que no andamos conforme a la carne. ¿Sabes qué es la carne? El esfuerzo humano. Yo me voy a ganar, Señor, mira mis obras. Sino los que andamos conforme al Espíritu. ¿Cuál es el Espíritu? El Espíritu es la fe en Jesucristo. Es el no obrar yo, porque Cristo obró. Cristo cumplió la ley para que yo no la tuviera que cumplir, ni tú. Él la cumplió para eso, para redimirnos, para liberarnos de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque no pudimos cumplirla. La ley es pura y santa, pero la ley no fue para que nosotros pudiéramos justificarnos. La ley fue para mostrarnos los pecadores que somos y necesitamos un Salvador. Un Salvador, amén. Hay tanto aquí, la gracia de Dios, wow, te libera, te quita un peso, búscalo a Él. Tienes un acceso libre. No te fijes en tus fallas, porque entre más te fijas en ellas es como la arena movediza. Entre más te mueves, más te hundes. Fíjate en Cristo, pon tus ojos en Él. Enfócate en Él, en la gracia, y vas a ver. Aleluya. Les iba a leer algo bien padre, pero se los dejo para después, porque me encanta, porque se los leo. No, yo por mí les sigo, pero ¿sí? Bueno, se los voy a leer ya para terminar. Gálatas capítulo 4. Gloria a Cristo Jesús. No hay nadie como tú, Jesús. Precioso eres, Señor. Precioso Rey. Precioso Salvador. Te alabamos, Rey. Gálatas capítulo 4 dice, verso 21 en adelante. Gálatas capítulo 4, verso 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley. Todavía tercos. Oye, ya no están bajo la ley, están bajo la gracia, pero tercos. Dicen, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, donde fue entregada la ley, el monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Agar era la sirvienta que tenía Abraham y Sara, su esposa, y le dijo Sara, pues si Dios prometió un hijo, yo soy estéril, ya estamos viejos, pues ahí está Agar. La ley decía que los hijos nacidos, aunque fueran de esclavos, y nacidos en la casa del amo, venían a ser hijos legítimos del amo también. Entonces decían, pues ahí está Agar, métete con ella y tengamos el hijo que queramos, y si yo soy estéril. Pero ese dice, pero el de la esclava nació según la carne, según el esfuerzo. La carne es el esfuerzo. Hazlo, resuélvelo, métete con ella, vamos a hacerlo. Vamos a la mentira, ayúdate que yo te ayudaré, dice Dios. Eso no viene en la Biblia. Lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esto es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está
esta pues está junto con los hijos hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Es una alegoría. Uno representa la ley, el monte Sinaí, donde le entregó la ley a Moisés, y otro la promesa de fe. Y nació Isaac, el de la promesa, y tuvo que decirle a Dios: echa a la esclava y a tu hijo de aquí. Y perseguía, dice ahí, hasta ahora sucede lo mismo, perseguía la esclava, perseguía al de la promesa. Hasta el día de hoy la ley sigue persiguiendo a los que somos de gracia, a los que somos de fe. El día de hoy sucede lo mismo. Por eso dijo: échala afuera. Te digo a ti, quítate el yugo de la ley sobre de ti. Quítalo, échalo fuera. Dile: no más. En el nombre de Cristo. Vamos a ponernos de pie. La ley y la gracia no se mezclan. Echa fuera la ley, la esclavitud. La ley es buena para el pecador, para él es. El uso correcto es que la gente como nosotros estuvimos en pecados, en delitos, y necesitábamos saber que éramos pecadores. La ley es para que entienda la gente que son pecadores y necesitan un Salvador. Así que hoy, si tú nunca o no estás seguro de que le hayas dicho a Jesús: Jesús, creo en ti como mi Señor y Salvador, esta es una oportunidad para que tú lo confieses con tu boca y recibas el Espíritu Santo, el sello del Espíritu, el perdón de tus pecados y la vida eterna. Asegures que el día que dejas esta tierra, tú vas a estar la eternidad con Cristo Jesús. Es por gracia, no es por obras. Es por gracia, es un regalo inmerecido. Como dice Romanos: si confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón que Jesucristo es el Señor y que el Padre lo levantó de los muertos, serás salvo. Salvo es completo, sin falta de nada, con todo lo que Cristo da, todo el bien de Jesús, la vida eterna, el perdón de pecados. Así que si estás aquí, les pido, iglesia, y si tú no estás seguro, asegúrate en esta noche de recibir por fe este regalo, de recibir a Jesús. Repitan esta oración después de mí diciendo: Señor Jesús, creo en ti como el Señor y único Salvador. Te recibo. Perdóname mis pecados. Dame la vida eterna. Ahora, Señor, yo te entrego mi vida. Haz conmigo como tú quieras. Revélame a Cristo. Amén. Amén. Si hiciste esta oración y no la habías hecho, te felicito.
El Señor está atento, escuchando qué corazón está abierto para venir y morar en ti para la eternidad. Amén, amén. Vamos a adorar un momento y